Portero FM, la fuerza del norte. Lo internacional, pues, está toda la prensa hablando de Bolsonaro, claro, porque tiene un contexto histórico, hace muchos años, mucho tiempo que no gobernaba la derecha, aparte en Brasil me refiero. Tiene un contexto internacional porque van muchos presidentes, de hecho el presidente Piñera estuvo ahí, hay otras cosas que marcaron eso, y aquí en Chile hay algunos que se quieren agarrar de la figura de Bolsonaro, entonces tiene como un efecto boomerang todo aquello. Sí, bueno, mira, hablar de Brasil siempre constituye un desafío muy interesante, porque Brasil, el país más importante de América Latina, enorme, con condiciones de, digamos, de educación, de salud, de calidad de la educación en sus universidades importantes, y también la industria brasileña es muy potente, muy fuerte y amenaza particularmente al mundo, digamos, diría yo, desarrollado, que es el mundo europeo, el mundo de Estados Unidos, etcétera. Su industria es muy importante, y yo creo que la elección de Bolsonaro como un líder de derecha, algunos lo llaman de extrema derecha, llama mucho la atención por las condiciones en que fue ejecutado ese poder, cómo se dio, cómo se consigue, cómo se larva, y yo creo que eso es importante para Brasil, Pepe, sobre todo porque hoy día Brasil como que se aburrió de repente de circunstancias que son muy parecidas en toda América Latina, que tienen que ver con los niveles de delincuencia, con los niveles de corrupción, etcétera, y terminó con un presidente preso que está detenido por una de las 12 causas que lo llevan al presidente Lula, con la que está condenado una de ellas, y es como si nosotros acá en Chile hubiéramos tenido, no sé, a presidente Piñera ganando con una presidenta Bachelet presa, detenida, habría sido, para que lo hagamos el símil, ¿se fija? Entonces la convulsión social en Brasil determinó muchas cosas que finalmente dejan entrever una altísima corrupción que viene de hace harto tiempo, con Dilma Rousseff, con Lula incluso. Se trató de paralizar un poco con el presidente Temer, que fue un presidente que no fue electo, sino que más bien fue direccionado y asume por condiciones internas de Brasil, dado que Lula tiene que abandonar el poder por objeto de que fue castigado por la justicia. Entonces, todas esas circunstancias hacen de un Brasil un poco más, bastante más beligerante, y como que el péndulo de Brasil, después de que incluso tratan de asesinar al presidente Bolsonaro al final de las elecciones políticas, con un cuchillazo ahí en plena manifestación, y ahí está confesa la persona que ejecutó este alevoso acto delictivo. Pero bueno, ¿qué es lo que importa acá? Ese sí que fue atentado. Fue un atentado real, digamos, no fue una cosa ficticia, fue una cosa premeditada, fue una cosa estudiada, pero ahí están los resultados, y finalmente las urnas se vuelcan favorablemente a Bolsonaro, con una persona que hace 6 meses antes de su elección nadie podía pensar en ello. Entonces, la convulsión que se vive, la manera en cómo se generaron las fuerzas políticas internas, la rabia del pueblo brasileño en general contra la corrupción y contra todo lo que estaba pasando en temas de seguridad, o sea, son casos como calcados. Y yo creo que también este cheque que tiene por algunos días, por algunos meses, Bolsonaro también irá a dar cuenta de que las expectativas que se han generado, a mi juicio, son demasiado altas para poder hacerlo en corto plazo. Yo creo que a Brasil le faltan, un par de gobiernos para poder superar la hecatombe que se vivía, ordenar el tema interno, corregir y anular el tema de las corruptelas internas en Brasil, el ver cómo empresas brasileñas, Odebrecht, por ejemplo, pulsaron a todo un tema interno de América Latina que tocó a varios gobiernos y derribó a varios gobiernos. En Chile también tiene presencia la corrupción de Brasil interna de sus empresas y de empresas estatales, incluso Petrobras y otras. Entonces, Brasil es un país hoy día convulsionado, pero si es ordenado, si se ordena y se va, podríamos tener a un Brasil muy potente en 10 años más. Y yo creo que esa es la mirada que hoy día viene, y yo no sé si acaso las expectativas que se ha puesto el pueblo brasileño, y que también con una oposición muy potente que lidera Lula allá en Brasil, va a dejar o va a sobredimensionar las expectativas a objeto que
lo que quiere hacer Bolsonaro se vea como disminuido frente a la población y pueda de nuevo, digamos, la oposición hoy día en Brasil tener una nueva mirada de cómo llegar al poder. Yo creo que Brasil, por cómo están dadas las cosas hoy día, está en un zapato chino. Yo creo que es necesario un cierto orden y corregir algunas políticas internas de Brasil, como lo ha sugerido o como lo quiere disponer así Bolsonaro, pero también está el hecho que Bolsonaro hace un eje también político con Estados Unidos, con Europa. Quieren disminuir la presencia también china en América Latina a propósito de este eje, digamos, norteamericano-brasileño. Y yo creo que hay todo un juego de poderes que se está abriendo digamos, en Brasil, y que tiene a Brasil como de coyuntura de un análisis muy interesante de cómo se van a mover los estados, particularmente porque más allá de la conmoción interna, del problema de la altísima delincuencia, un país que tiene, digamos, miles de asesinados al año, miles. No estoy hablando de acá tenemos un caso Catrillanca, allá tenemos miles de casos Catrillanca, todos los días. Entonces, te debes imaginar cómo está la convulsión en ese país, la desconfianza en general del sistema político y esta luz así como de esperanza que trae Bolsonaro, que yo creo que están absolutamente sobredimensionadas, porque el presidente, el gobierno podrá tener buenas intenciones, podrá tener generar expectativas favorables incluso para el crecimiento del país, pero él no puede manejar todas las variables, y las variables, desgraciadamente, están también en manos de una oposición en Brasil, una oposición que quiere, como te señalaba recién, digamos, explorar expectativas más allá de lo razonable para que el gobierno de Bolsonaro no tenga los éxitos o lo que se espera hoy día. Una cuestión francamente política que dicho de otra manera también ocurre acá en Chile, digamos. O sea, la política es así. La idea es que la oposición redunde o genere más expectativa de la que el propio gobierno se ha puesto para disminuir después esas mismas condiciones. En Brasil, sin embargo, yo creo que con un cierto orden, como lo está haciendo el presidente Vizcarra en Perú, por ejemplo, manteniendo el orden, corregir algunos temas de corrupción interna y mejorar las relaciones, digamos, de dinero política en Brasil, va a ser una cosa difícil, larga, pero si lo logra, va a ser finalmente el país que Brasil siempre debe ser. Si lejos es el país más poderoso de América Latina, no solamente por su cantidad de casi 200 millones de habitantes, sino que además porque tiene, digamos, una economía potente en todos los órdenes, en pesca, en agricultura, en minería, en hidrocarburos, en general, te fijas, o sea, tiene una gran oportunidad, y ojalá que con Bolsonaro el pueblo brasileño pueda ver la expectativa de un país que ha estado en las últimas décadas, digamos, bailando, digamos, una música que no le gusta a Brasil, y se expresa, por ejemplo, Pepe, distinguidos auditores, en un asunto como que hoy día cuando se mata o un policía, digamos, mata a un delincuente, la gente aplaude. O sea, hemos visto como, circulan videos por doquier en las redes sociales donde hoy día se aprecia eso. O sea, el otro día, digamos, para contar un caso concreto, un delincuente apuntando a una anciana, ¿cachai? Y de repente llegan los policías, abaten al delincuente, digamos, y la gente se puso a aplaudir, ya felicitar, y abrazarlo. O sea, ese es el nivel ya de la descomposición interna en Brasil. Por lo tanto, el tema es muy difícil de ver, pero esperemos que esta sobresaturación de las expectativas de Bolsonaro finalmente no convoquen o no estigmaticen a un presidente que quiere hacer algunas cosas bien para su país, y ojalá que las logre, entrando en un sistema que permita tener una recomposición enorme de todos los partidos políticos en Brasil, una mirada nueva de la democracia, y cómo finalmente ese poderoso país saca de la miseria a mucha gente que hoy día vive en la pobreza, más que en Chile. No olvidemos que el sueldo mínimo en Brasil es un poquito más de la mitad del sueldo mínimo de Chile. Acá en Chile el sueldo mínimo son 250, 160 mil pesos, allá en Brasil es 170 mil pesos el sueldo mínimo, pesos chilenos, para que nos hagamos la idea de cómo son las condiciones laborales allá en Brasil, solamente para tener nada más que esa referencia. Matero FM
La fuerza del norte.